conferencia que tiene dos aspectos. Uno, la no identificación con las cosas del diario vivir, y el segundo aspecto, ¿por qué juzgamos a los demás? Cuando una persona se identifica, automáticamente se duerme la conciencia. Yo me puedo identificar con una muchacha que pasa, con las piernas, con la falda, con la cara, con el peinado, con cualquier cosa, con cualquier detallito. Uno se identifica y la conciencia se duerme, entonces queda hipnotizado ahí. Sí. Jamás debemos identificarnos con nada. Sí. Pero hay otro tipo de identificaciones cuando nos identificamos con los problemas. Sí. Nos llega un problema, la separación, un juicio, cualquier situación complicada de la vida, y ahí viene la identificación también por el otro lado. Entonces jamás debemos identificarnos con nada. Y hoy vamos a estudiar qué hacer para no identificarnos. Sí. Bien, la vida es como una película. Sí. Y al ser como una película, pues aquí tenemos el rollo y aquí está saliendo el carrete y vemos que está formada de distintas escenas. En cada una de estas escenas, sí, todo es pasajero. Sí. Si uno ve, aquí está la primera escena y aquí viene la escena 50 y aquí viene la escena 100, ahí va la película. Ustedes se ponen a observar y se dan cuenta de que todo va pasando, todo va quedando atrás. Si uno se llega a identificar con cualquier situación, drama o comedia o tragedia de la película, pues automáticamente queda bloqueado ahí y no sirve para nada, se queda identificado. Nosotros debemos partir del principio de que lo único que no pasa es el ser, que el ser es el ser, es lo más importante. Y si nosotros nos queremos autorrealizar, tenemos siempre que estar atentos a poder estar liberando la conciencia. Pero una persona identificada tiene la conciencia dormida. Y cuando la conciencia está dormida, nosotros no distinguimos los defectos que se nos están manifestando en el mundo interior. Entonces tenemos que mantenernos en esa autoobservación del mundo interior para poder ver los pensamientos las chakras, los estados interiores, los deseos, las obras, las reacciones. Si yo estoy observando esto, estoy vigilando el mundo interior, lo vigilo con la alerta percepción. Esa alerta percepción me permite darme cuenta de cada pensamiento, de la charla, de lo que el yo dice, lo que no dice, las discusiones entre ellos, porque los yoes pelean internamente, etc. Todo lo voy a poder descubrir, pero obligatoriamente no me debo identificar con nada. Bien, ahora ustedes van a ver que en la vida van llegando por etapas. Llegan los problemas, las situaciones, las distintas cosas. Una persona pierde su empleo, le sucede esto, se le muere alguien. Van sucediendo cosas agradables y desagradables a lo largo de la vida. Cuando uno lucha por no identificarse con nada, entonces va a salir triunfante de la situación. Lamentablemente, lo normal es que cuando a uno le llega un problema, el problema se va volviendo grande en la medida en que se sostiene en el mundo interior y que no se acaba.
Nosotros debemos saber que todos los problemas son de naturaleza ilusoria. Sí. Todas las personas que nosotros estamos viendo son ilusorias, no tienen realidad. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Todas las cosas, y van pasando las casas, los edificios, las personas, todo va quedando atrás en el tiempo. Sí. Las preocupaciones que nosotros teníamos quedaron atrás en el tiempo, son ilusorias. Y debemos saber eso. Lo único que verdaderamente importa es el ser, lo que se llama ser. Pero lamentablemente las personas se identifican con los problemas y los problemas se vuelven enormes. Sí. En una quiebra, ¿a qué le tenemos? Todos los problemas se sostienen por el temor. Si yo sé que los problemas se sostienen por el temor, cuando yo cojo el toro por los cachos, o sea, el problema, y lo pongo sobre la mesa, sí, y me pongo a observarlo, sí, voy a descubrir los distintos temores que tengo frente a este problema. Entonces, cada uno de los temores me va a mostrar un yo determinado. Y voy a poder autodescubrir. Pero mientras yo esté identificado con el problema, no voy a identificar nada. No voy a descubrir mis defectos. Voy a estar olvidado de mi ser. Y indudablemente voy a fracasar. Bien. ¿Qué tengo que hacer? Ponerlo, el problema, observarlo y darme cuenta de todos los temores. Si yo trabajo los temores, el problema se esfuma. Ustedes ven que se desaparece. Sí. ¿Y a qué le tememos en una quiebra? A quedar mal, a que la gente hable mal de uno, a que le pase esto, a que lo embarguen, a que lo ejecuten, a que lo metan a la cárcel. Todos esos temores son de naturaleza pasajera. Cuando la persona se sienta y enfrenta su situación, el problema se desaparece. Y ahí es donde nos damos cuenta que son ilusorios. Pero si yo vine y hice este trabajo y veo que aquí está el yo preocupado y está el yo no sé qué, si sé cuándo, cada uno de estos yoes, mi ser va a crecer con el trabajo que yo estoy haciendo. Sí. Entonces, sí, no hay que preocuparse por los problemas. Lo más importante es que con el tiempo todo va a pasar, sí, hasta la misma vida de uno. Por eso dicen por ahí que no hay mal que dure 100 años, ni gente que se lo aguante. Sí. Y eso está íntimamente relacionado con esto de los problemas. Bien, entonces sigamos analizando la cosa. Si uno se mantiene sin identificarse, puede observar todo lo que los yoes piensan, puede observar las charlas entre ellos, el estado interior en que nos encontramos a cada instante del día. Podemos ver cada uno de los deseos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y para eso es necesario no estar uno identificado con nadie. Porque si yo me identifico con la muchacha, ¿sí?, con las piernas, con la cara, con el ¿sí?, termino en la lujuria, ¿sí?, se me duerme la conciencia. Si me identifico con el trago, termino tomando. Si me identifico con la parranda, termino parranda. Con cada cosa que yo me identifico, el ego ya hace que yo me olvide del ser. ¿Sí? Entonces tenemos que luchar contra la identificación y jamás identificarnos por ninguna razón con ninguna cosa. Esto cuesta trabajo. Sí. Cuesta trabajo, pero es la única manera de poder llegar nosotros a tener la alerta percepción y poder estar todo el día descubriendo a nuestro ser atrapado en determinadas cosas. ¿Qué preguntas quedan de este tema? Ahí en el problema, por ejemplo,
problema de una persona de que tiene miedo en fracasar, en quebrar, pero ahí tiene muchos problemas. No es el problema ese, sino el problema son con los acreedores, con las personas que le brindaron. Mire, usted simplemente póngalo aquí. Ajá. Sí, y observe cada detallito de cada preocupación que usted tiene. Ajá. Si usted observa cada una de sus preocupaciones o temores, sí, va a darse cuenta que todo es pasajero. Sí. Uno lo tiene que mirar así. En un problema de familia que le tenemos miedo, al dice que se dice, la mala lengua, lo que van acá, allá, que bueno. Y cuando uno dice, no, hay que enfrentarlo. Digan lo que quieran decir y hagan lo que quieran hacer. Aunque caiga uno en la cárcel, aunque usted, o sea, eso, por eso, si usted no se olvida de su ser, el ser ya. no se olvida de usted. Ya. Sí, entonces, lamentablemente la persona, cuando tiene la preocupación, parece esto. Sí. Al principio es una mosquita aquí, después otra, después otra, después otra, y cuando usted se da cuenta, esto parece un panal de abejas, todas las moscas volando por un lado y por el otro, cada una de las preocupaciones comiéndose su energía. Entonces, si usted se olvida de sí mismo porque se identifica, se olvidó de su ser. Cuando usted se serena, se tranquiliza y se acuerda de que tiene sed y se pone a matar cada detallito que va saliendo cuando está uno en un problema con dificultades, es cuando más descubre los defectos. Aunque es pesado cuando está. No importa. Aquí se trata es de hacerlo. La autoobservación de dirigirse a pensamientos, charlas, estados, deseos, obras, reacciones. Si usted está viendo ahí, va viendo los defectos que están tratando de manejarlo, sí, manipularlo como marioneta, y usted va liberando a su ser. Y hay crecimiento. Y eso nos muestra que cuando estamos en situación distinta, sí, o sea que en lugar de tragedia, sí, estamos viviendo una comedia, sí, normalmente nos olvidamos más de nuestro ser en ese momento que en el otro momento. ¿Sí está conmigo? Entonces, se trata es... Se trata es de que no se pierda la concentración, no se pierda la observación, que no olvidemos de nuestro ser en ningún instante. Si la persona se serena un poquito, porque perdió su empleo, por ejemplo, se tranquiliza, en el momento en que se tranquiliza, ¿qué sucede? Se va a dar cuenta de que dentro de uno el ser lo está guiando y le está diciendo hagamos tal cosa o tal cosa. Y termina diciendo no hay mal que por bien no venga. Siempre se acaba diciendo eso, cuando está uno y uno no se olvida de ser. De lo contrario, empeoramos. La persona que perdió la pareja inmediatamente lo coge yo el trago, se lo lleva para la cantina, lo tiene por tal lado, lo lleva de burdel en burdel. ¿Y qué resuelve con eso? Nada. Se olvidó de su ser, está identificado con el problema. Sí. Si la persona está trabajando sobre sí mismo, sí, tarde o temprano termina dándole gracias al ser por haberse acabado de matrimonio. Así de sencillo. Ya, bien, todo pasa, tenía que pasar, ya vendrá la otra, listo. Y se ve lo que tenemos que eliminar para no seguir con la misma. ¿Entendieron? Esto es importante practicar. Sí. Ahora vamos a ver el otro aspecto. El segundo aspecto que tenemos que ver es por qué juzgamos a los demás. Entonces, aquí vamos a ver algo bien interesante. Ninguna persona se conoce a sí misma.
Si no nos conocemos a nosotros mismos, mucho menos vamos a conocer a las demás personas. ¿Sí? Lamentablemente nosotros sí, siempre andamos fulano, sultano. ¿Sí? Y con un dedo indicamos para allá, con tres le indicamos para acá. ¿Sí? El yo psicológico conoce muy bien que cuando nosotros nos identificamos, ¿sí?, y juzgamos a otra persona, automáticamente, ¿sí?, se duerme la conciencia. Entonces vean ustedes lo grave que resulta ser estar uno juzgando a las demás personas. Observemos la acción de juzgar. Nosotros estamos juzgando apariencias. Nunca estamos en la condición consciente para decir, esta persona actúa así por esta razón. ¿Sí? No. Nosotros simplemente juzgamos una apariencia. Y la apariencia que estamos juzgando externamente, sí, no coincide con el juicio que nosotros hacemos. Cuando yo estoy y veo una determinada escena, automáticamente el yo viene a proyectarse en las demás personas. Mi defecto se va a proyectar en las demás personas, ¿sí?, y lo voy a ver en esa persona y resulta que no veo que es mi defecto. ¿Por qué? Porque se perdió el juicio crítico. El juicio crítico es la capacidad que tiene la conciencia para juzgarse a sí misma. Ustedes ven que nosotros criticamos a los demás desde que somos niñitos y le echamos siempre la culpa a las demás personas, pero nunca miramos en nosotros mismos. Nosotros necesitamos desarrollar la autocrítica, darnos cuenta de que todas las personas nos van a servir a nosotros de espejo para vernos aquí reflejados, ¿sí?, y podernos criticar a nosotros mismos. Si ustedes se observan en el momento en que van a criticar a alguien y se autoobservan, descubren que hay un defecto que trata de esconderse de ustedes. Ese defecto que trata de esconderse de ustedes es el que proyecta lo que ustedes están diciendo de la otra persona. Cuando uno dice, mire, esa prostituta, 3 prostitutas desde adentro lo están diciendo. ¿Sí me entienden? Y no puedo juzgar a mi prostituta porque estoy criticando a la prostituta de afuera. Entonces me identifiqué y se durmió la conciencia. Y como se durmió la conciencia, no hay posibilidades de que el juicio crítico trabaje. La autocrítica es lo importante. Cuando uno ve en las demás personas, sí, los defectos, está viendo son sus propios defectos proyectados en ellas. Si la persona aprende a autoobservarse, va a comenzar a juzgarse a sí mismo con cada cosa que ve por fuera. En lugar de juzgar a los demás, se va a juzgar a sí mismo. ¿Entendido? Bien. Entonces, démonos cuenta de lo siguiente. Primero, no nos conocemos a nosotros mismos. Segundo, sí, juzgamos nuestros defectos que están proyectados en las demás personas. Sí. Perdemos la oportunidad de juzgarnos a nosotros mismos cada vez que hacemos eso. Se nos duerme la conciencia cuando criticamos a la otra persona. Sí. Nos identificamos porque siempre que hay crítica hay identificación. Pueden estar ustedes seguros de eso. Sí. Y entonces nunca vamos a morir psicológicamente, porque a toda hora vamos a estar culpando a las demás personas en lugar de culparnos a nosotros mismos. Bien, tenemos que acabar las dos cosas. Una, no identificarnos con nada, no importa lo grave que sea, pero no identificarnos con nada. Dos, no juzgar a nadie. Sí. Si nosotros
usamos estas dos cosas, estas dos herramientas de no identificarme con nada y no juzgar a nadie, se va a reponer el juicio crítico mío. Y entonces voy a estar, cada que veo a una persona, estoy comprendiendo un defecto mío, en lugar de estar criticando hacia afuera. Estoy viendo mis propios defectos proyectados en esa persona y me estoy juzgando a mí mismo, en lugar de juzgar a la persona. Y entonces mi conciencia va a crecer. El trabajo que voy a hacer es maravilloso, pero tengo que trabajar en esos dos frentes, porque estas dos cosas duermen la conciencia, y si duermen la conciencia, lo que trabaja es eso. Cuando la conciencia no se duerme, puede identificar a cada uno de los yoes que vienen manipulando a la máquina. Sí. Pero cuando la conciencia se duerme, no hay quien juzgue. Y entonces el trabajo de la muerte psicológica no funciona. Y el error está en uno mismo. Si no corregimos estas dos cosas, nunca habrá posibilidades de autorrealizarnos. Sí. Si queremos que la muerte psicológica funcione, tenemos que aprender a manejar estas dos cosas para no identificarnos por ninguna razón. Entonces vamos a descubrir que el juicio que nosotros vamos a emitir contra la otra persona es nuestro propio juicio. Ustedes vean que cuando uno critica a otra persona, así no ni lo escuchen, ¿sí? ¿Qué está sucediendo? ¿Sí? Que internamente nos estamos relacionando mal con él. En el nanosis lo que verdaderamente importa es la forma como interiormente estamos relacionados con las demás personas. Si yo hablo mal de una persona, automáticamente me vuelvo su enemigo. Sí. Porque yo estoy viendo el bulto aquí frente a mí, pero no estoy viendo al ser en el fondo del bulto. ¿Sí me está entendiendo? Y el ser está enterado de todo. Si yo realmente quiero progresar, no me puedo olvidar en ningún momento del ser. En un caso de mi propio ser, ni en otro caso del ser de la otra persona. Entonces, si yo hago un juicio equivocado, es calumnia. Y la calumnia hace que las personas se vuelvan enemigas. ¿Ustedes se den cuenta de eso? Sí. Bien. Entonces, no tiene caso juzgar a nadie. Sí. En la forma como nosotros juzgamos a otra persona, seremos juzgados a nosotros mismos. Entonces, de lo que damos, recibimos. Si nosotros queremos acabar con esto de la crítica, de los juicios equivocados, tenemos que sincerarnos con nosotros mismos, para que despierte la autocrítica. Esa capacidad, sí, de que nos la da el juicio crítico, de comprender nuestros propios defectos cada vez que los vemos proyectados en la otra persona. Entonces veo a la otra persona que está cometiendo un robo y digo, ahí está mi ladrón, y lo juzgo. Sí. Veo a la persona que está borracha, en lugar de decir un borracho no me va a servir de nada, voy a ver a mi yo borracho en acción, me voy a autojuzgar yo mismo. ¿Sí me están entendiendo? Esta conferencia tiene eso, y lo que busca es que nosotros podamos despertar nuestra conciencia. Si nosotros despertamos la conciencia, maravilloso. ¿Qué pregunta les queda? Conciencia, ser y esencia es igual, lo mismo. Claro. Dios. Es Dios dentro de nosotros. Claro. No se le llama de diferentes formas. Se le está llamando de distintas formas. Ciencia, esencia, ser. Sí. Yo a veces El ser es la suma de todas las partes de la conciencia. Sí. El 97% de la conciencia se mutió dentro de todos estos egos. Sí. ¿Qué sucede? Sí.
que nosotros tenemos que rescatarla, pero para rescatarla nosotros no podemos eliminar errores desconocidos, tenemos que enjuiciar, y para enjuiciar tenemos que observar. Lamentablemente el yo psicológico, cuando ve al otro yo por fuera, inmediatamente trata de que nosotros lo juzguemos para que se duerma la conciencia. Al yo le interesa que nosotros estemos identificados, y nos identifica con cualquier cosa, con un problema o una cosa agradable. Hasta con un pastel nos puede identificar para que se nos duerma la conciencia. Y si nosotros estamos en verdadera vigilia, como el soldado en época de guerra, en alerta percepción, no pasamos, pero de lo contrario quedamos identificados. Vemos unas piernas muy hermosas, vemos el vemos una cadera, vemos una silueta, una cara bonita, y ahí se durmió la conciencia. Y entonces no hacemos autodescubrimiento. Si la persona trabaja estas dos cositas, va a aprender a morir de instante a instante. Va a poder aprender a estar en vigilia de instante a instante. Y entonces de 20 o 30 muertes en el día vamos a pasar a 1000 o a 2000, porque vamos a toda hora a estar concentrados muriendo. Pero si se entran estas dos cosas, no hay nada que hacer. En ocasiones uno se autoobserva, sabe uno que si está uno autoobservando, tiene uno el problema dentro y es difícil porque como que duele, como que sufre uno. Por el apego que tenemos a los hombres de fe. Pero como que no le gana a uno. Sabe uno, nos hacemos más o menos conscientes de que está ese problema. Y lo estamos visualizando. No nos queremos identificar. Y sabemos que no le ganamos. No sé por qué, en qué consiste eso. No. El yo psicológico por dentro lo hace a uno creer que uno no le va a poder ganar. Pero uno a través de la súplica, la Madre Divina, cada detallito que le va viendo le hace la rebanada, le manda la Madre en eso. Sí. Mire, por ejemplo, uno trabajando, yo la sigo. Sí. Eso no, yo es más complicado de trabajar de todos, porque a toda hora nos mantienen identificados. Y estamos en todas partes. Y en todas partes, con cualquier detallito. Entonces, pero ese yo lo va haciendo a uno despertar la conciencia. Si uno lucha contra él y le va suplicando a la Madre, máteme este, máteme este, máteme este, hay días en donde a usted se le va todo el día matando al nacimiento, que aparecen detalles y detalles y detalles. Perdón, ¿al qué? Al yo la sigo. Yo la sigo. Es el yo que fornica intelectualmente o emocionalmente, que desea. Que quiere llegar a fornicar físicamente. Y está alimentando al incubo o al sucubo. Pero si usted lo ve ya en el póngasele a la par y no se identifique. Usted le suplica muerte, ¿sí? Y el otro es tan atravesado que llega y le dice, no, es que esto no le funciona. ¿Sí? Esto no le funciona, y resulta de que es el mismo yo que le está haciendo creer a uno que va a fracasar en el trabajo, que él va a ganar la pelea. Estoy diciéndole así. Ahora, uno se tiene que poner en un punto en donde uno dice, bueno, lo que importa es el ser. Lo demás es lo de menos. Todo es pasajero. Esta vieja que estoy viendo aquí, que está tan linda, es ilusoria. En media hora voy a estar viendo otras, y después otras, y después en un día otras, y sigo imaginando. Bien, entonces esta obsesión que me está creando este efecto es pasajera. Bueno, ahí está la identificación. Sí, me está creando un problema de lujuria. Si yo no me olvido del ser y no me identifico con ella, voy a identificar a todos los detallitos que lo están originando.
no nos identificamos. Y tampoco la podemos criticar, porque si la criticamos, se nos duele la conciencia. Entonces, cuando estamos en una situación, es importante pues quedarse callados y de eso mismo ver los defectos que tenemos nosotros, ¿no? Pero lo más importante es no olvidarse del ser, Sí, pues, porque el ser es lo único que no pasa de lo nuestro. Sí. Si yo no me olvido del ser, entonces voy a querer luchar. Ahí va a estar el yo que quiere luchar. Y si quiero luchar, entonces, detalle que vea, le voy pidiendo a la madre de con el simple hecho de quedarse callados, no olvidarse de sus seres, es muy difícil. Listo. No hablar. Esto era. Entonces, quédese callado, no critique, sí. Y puede observar sus centros, sus pensamientos, sus estados interiores, sus deseos, sus reacciones. Y va pidiendo muerte para cada cosa que vea ahí. Y entonces está liberando a su ser. Sí. Bien. Pero si yo juzgo, sí, nada de esto puedo ver. Por el juicio que hago, todo esto me queda escondido, porque la conciencia se duerme. Y si la conciencia se duerme, yo no descubro nada, no puedo identificar el defecto. Guille, cuando estamos trabajando un defecto, por decir, el de las mentiras, y vemos que alguien está mintiendo, y no da por criticarlo, sino por decir, como que te molesta que mienta, sigue el defecto ahí como... Claro, pero usted mate es un mentiroso. Sí. O sea, cuando lo vemos... Mira que hay dos situaciones. Al yo no le gusta verse por fuera. ¿Sí me entienden? Y entonces por eso va a juzgar al mentiroso. Sí. Para que se duerma tu conciencia y no lo trabajes a él. Listo. Y lo primero que hace es hacer que tú emitas un juicio con respecto a ese mentiroso. ¿Listo o no? Bien. Y ya te durmió la conciencia. Entonces no te sirve de espejo para nada. Verte reflejado en el espejo y decir, ese es mi yo mentiroso, madre mía, máteme este yo, trabajen esta cosa, háganmele a este yo tal cosa. Y uno sigue observando al mentiroso y sigue descubriéndole cosas. Ahora, hay ocasiones donde el yo de uno es contrario al yo del otro. Si yo tengo, por ejemplo, el yo derrochador y veo por fuera una persona avara, inmediatamente comienzo a criticarlo, porque los dos son enemigos a muerte, el derrochador y el avaro, y el uno ataca al otro. Pero si yo, en lugar de criticar al otro tipo, comienzo a ver en mí, ¿sí?, el yo avaro que está allá escondido, ¿sí?, y el yo derrochador que está peleando para que yo me identifique, entonces pues, le voy a sacar doble partido. Entonces el ser Guille es el 3%. El 3, pero él va creciendo con el trabajo que uno va haciendo. Él va creciendo con el trabajo que uno va haciendo. Y en la medida que estamos desmontando aquí que todo lo que aparece está relacionado. Entonces uno dice, bueno, si no sigo fornicando, ya yo no sigue engordándose. Pero entonces tengo que acabar con las 3 fornicaciones: la intelectual, la emocional o la astral y la física. Sí. Bien, y eso me va a llevar a mí al equilibrio de los centros. Sí. Y me va a rendir el trabajo que estoy haciendo esotérico. Cuando andamos en astral, ¿es la conciencia la que está en astral? Usted va a descubrir 2 cosas. Cuando uno anda en astral y no ve resultados, usted no identifica los defectos, no hace la esta, es porque hemos estado todo el día con la conciencia dormida. Cuando uno está en astral y está concentrado, consciente, es la parte superior del ser que uno, al haber estado concentrado durante el día, continúa concentrado durante la noche y el trabajo rinde muchísimo.
porque se desenvuelve uno conscientemente por todas partes, Está uno aplastado y no puede uno actuar. porque estuvo identificado durante todo el día. Y la clave es esta conferencia. Si usted logra estarse sin identificarse, comienza la muerte en marcha a volverse una realidad. Vea que una identificación con el yo de la ira lo puede dejar a uno con la conciencia dormida una semana, olvidado del trabajo. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque estuvo bravo, porque tuvo una rabia. Sí. Y resulta que ustedes dicen, pero carajo, me desdoblo y me siento hipnotizado ahí. Sí, hay días que uno, Zombie. sí, y a veces que uno como más o menos lúcido en la estrada, Porque estuvo en vigilia. pero como amarrado. Bueno, quiere decir que usted tiene que descubrir qué lo está amarrando ahí. Hay un efecto que lo está cogiendo, que no lo deja moverse conscientemente. Quiero ubicarme bien en esto. A lo lejos viene una muchacha que sé que pienso que tiene bonitas formas y está muy bonita, ¿sí? No importa la forma. Bien la muchacha, bien la muchacha. No importa la forma. Usted Ajá. tiene que observar sus reacciones internas. Sí, pero ¿qué hago yo? Dirija la atención a su mundo interior. La chica es algo ilusorio que va a pasar por el lado suyo. Ajá. Sí. Pero las reacciones que hay en su mundo interior son las que nos interesa mirar. Entonces sí la miro a ella para poder matar egos. Sí, usted mírela a ella sin dejar de observar su mundo interior. Ya, sí. Sí. Porque usted la mira a ella y aquí ve la reacción inconfundible del sexo. Sí. Aquí en este ve la atracción que la chica ejerce sobre usted. Aquí ve lo enamorado que usted se está sintiendo de ella. Aquí comienza usted a idealizarla. O sea, debo de aprovechar el gimnasio que viene para poder... Pero mire, yo le cuento esto. Si yo veo que allí en la esquina hay una revista pornográfica con una nalgota así o acá, sí, en lugar de ir a identificarme con esa lámina, sí, yo le pido a la madre muerte y dirijo mi atención y manejo mi vista para el lado que yo quiero. Ajá. No le doy gusto al deseo, porque si el deseo quiere mirarla y ponerse y darle una vuelta, estoy identificado. Ya está identificado y entonces los yoes están haciendo lo que quieren con usted. Pero lo que decía el macho Jesús, dirija la atención y céntrese en el corazón y vea lo que sucede. Usted comienza a comprender cosas y a ver cosas, sí, y no se identifica con nadie, porque si se identifica, fracasó. Aunque pase uno ahí, no se identifica uno. Pero vea, esas pruebas son nada al lado de las pruebas internas. Internamente le ponen a uno 100 días desnudas en unas posiciones que usted tiene que pagar por el medio sin identificarse con ninguna. Y si aquí no ha empezado así con la simple lámina de la 20 revistas, ¿qué va a hacer allá? Lleva el punto con todas. Se identifica con todas. Si usted quiere pasar esas pruebas, tiene que empezar a pelear aquí contra usted mismo. Entonces cuando nos identificamos con un defecto, es bueno pedir muerte, aunque se lo veamos a otra persona, porque ese es el de nosotros, ¿no? Ese es nuestro. Ajá. Y yo, en lugar de juzgar a la otra persona, yo voy a decir, yo tengo ese defecto. Sí. Se me ha manifestado aquí y allí y allá, y voy a decirle a la madre, mátemelo. Ahí sí ya yo no puede hacer nada porque quedó, sirvió el espejo. Ok. Sirve de gimnasio psicológico las demás personas, ¿no? En ese Todo caso. el mundo sirve de gimnasio psicológico. Por eso la muerte en marcha se vuelve una realidad cuando la persona sabe mantenerse en el estado de alerta percepción, mantenerse consciente. Y si yo estoy consciente durante el día, voy a estar consciente toda la noche. Y conforme vaya uno pidiendo muerte sobre las mismas situaciones, llega el momento en el que ya empieza a hacerse débil, ¿no? El efecto. No, comienza a volverse más bravo. Pero ya después de cuando ya supera las pruebas más. No, cuando ya usted lo ha comprendido y ya queda para el proceso de eliminación, ya solamente eres los detalles.
pero al principio el defecto se va volviendo más fuerte. Y lo que él decía al principio, le hace creer a uno de que uno no va a poder con él. Le hace creer el defecto que uno no va a poder, y realmente sí se puede. Bueno, perderá uno porque no pudo, pero está uno consciente de que tiene uno que luchar. Eso es lo importante. O sea, no puedo Eso es lo importante. aventar la toalla. Ya, de las derrotas surgen los grandes triunfos. O sea, si Yamil le derrotó en esta forma, sí, yo tengo que ver las debilidades que había en esa situación de lutar y ya no dejar volver a caer en la situación. Esto es una pelea y es para toda la vida. Dijo Jesucristo también, ¿verdad? No vine a traer la paz, vine a traer la guerra. Sí, espada para el que esté en guerra. Sí. Claro, el que está en guerra ya va a tener para estar muriendo con cada trayecto. Sí. Y lo difícil es meterlo, porque aquí uno tiene la ilusión de que está trabajando y todavía no ha empezado. Hasta que se le mete bien metidito y comienza a ver de instante en instante los yoes. Ahí sí ya empezó. Y se da cuenta de que estuvo el día en vigilia y por la noche sigue totalmente en vigilia. Cuesta mucho trabajo. Aquí gratis no nos van a dar nada. Hasta que se vuelve como costumbre, ¿verdad? Sí. La costumbre sería el centro de gravedad, ¿no? ¿Ah? La costumbre sería el centro de gravedad. Es que ya cuando la conciencia despierta ya hay un individuo responsable en uno que se va a encargar del trabajo. Porque la personalidad hace caso de lo que los yoes dicen y corretea para lo que los yoes dicen. El ser no es mecánico, el ser es rebelde. Sí. Bueno, dejamos ahí.